Hola, os doy la bienvenida a Divergencia en Voz Alta. Hoy recibimos a Nerea, que la conoceréis en redes sociales como Pedagoque. Ella es pedagoga y tiene altas capacidades, pero antes de charlar con ella, como siempre, nos explicará su camino. Os voy a contar un poco mi camino, mi experiencia de vida, que, bueno, ahora lo veo desde otra perspectiva, ¿no? Entonces os lo voy a ir contando un poco, pues como yo lo sentí en ese momento. Mi primera paradita en el camino que puse ahí es la hipersensibilidad a las texturas de los alimentos. Y es que cuando yo, bueno, desde que soy muy pequeña, siempre me han dicho que como muy mal, o sea, que soy muy mal comedora, que como fatal, que es que mis padres me lo permitían todo, que, ¿no? Un poco por ahí. Y toda mi familia, pues bueno, siempre tuve como la fama de que comía muy mal, de que siempre me tenían que cambiar las comidas que había para toda la familia, nos íbamos de vacaciones y es que no era madre mía. Luego cuando me fui haciendo más mayor, claro, esto se mantuvo en el tiempo y yo pues dejaba de hacer muchas cosas porque no podía enfrentarme a muchos alimentos. Pues desde dejar de ir a restaurantes, dejar de ir a cenas de Navidad, dejar, bueno, muchas cosas, experiencias a nivel social, ¿no? Más bien que fueron teniendo más importancia, claro, a medida que yo fui creciendo. Desde de pequeña no era tanto, era más importante como a nivel nutritivo, pero cuando fui creciendo, pues todo eso empezó a cobrar como otra importancia, ¿no? Claro, más allá de Nerea come muy mal, nadie se paró a pensar que quizás eso que le pasaba a Nerea tenía algo que ver con otra cosa. Eso lo supimos luego más adelante. Pero bueno, en principio, pues esa fue mi primera etiqueta. Nerea es mal comedora y cuando hablamos de mal comedora es que yo no tengo tanto problema con los sabores, sino más con las texturas de las cosas, ¿no? A mí me puede gustar mucho el sabor de algo, pero soy incapaz de comérmelo porque su textura, las pieles, que sea demasiado blando, no lo soporto. De hecho, me desregula un montón. En este punto, cuando, bueno, de hecho, ahora hace un año, que tomé la decisión de ir a un nutricionista como para trabajar toda esta parte de la alimentación, de ir tolerando alimentos. Estoy bastante orgullosa porque ahora como mucho mejor que antes, pero sigo teniendo esos problemas a nivel sensorial con muchos alimentos. Y cuando hablo de muchos alimentos es que estamos hablando de que cuando yo era más pequeña, o sea, comía cuatro cosas. Comía pasta, carne y muy limitada y poca cosa más. Y arroz y poco más. No comía nada de frutas, no comía nada de verdura, el pescado, vamos, ni lo olía. Había muchísimas cosas que a nivel de alimentación era incapaz de tolerar. Y eso es algo que me marcó mucho. De hecho, yo ahora lo pienso y cuando empecé con mi marido a salir, cuando empezábamos ahí de novietes, él es una persona a la que le encanta la cocina, le encanta todo, ir a restaurantes pues a probar como experiencias, ¿no? Gastronómicas, y yo era incapaz de enfrentarme a ese tipo de retos. Entonces para nosotros fue, parece una tontería, pero fue como una barrera, porque claro, a esas experiencias que él quería ir, yo ni por, vamos, no me atrevía, me sentía además súper presionada a probar cosas, no me sentía incomprendida también, porque no era que yo no quisiera, era que es que no era capaz, no me veía capaz de hacerlo. Y ha sido una de las etiquetas que más me han marcado durante toda mi vida y que a día de hoy me siguen marcando, a pesar de que como mucho mejor para mi familia y para mi entorno, siempre soy la rara, la que come mal, la que si hacemos una cena familiar hay que preguntarle qué quiere comer porque igual el menú que hay no, pues no lo quiere. Entonces, bueno, esa ha sido como la primera etiqueta que, o la primera piedra, ¿no? Que digo yo que me han metido como en mi mochilita. Y que, bueno, pues luego cuando lleguemos a la identificación de las altas capacidades, pues muchas veces me he preguntado o he sentido un poco de, bueno, de enfado con la gente de mi entorno porque no entiendo por qué alguien no se preguntó que quizás me pasaba algo y no era que Nerea simplemente fuera una mal comedora, ¿no? El siguiente punto, pues ahí os pongo un poco mi etapa académica. Yo siempre fui una niña bastante mediocre. O sea, aprobaba con seises, algún siete, cinco, depende un poco de la asignatura también, pero una niña, ¿no? Pues normalita. La típica niña que se pasaba muchas horas estudiando porque no era capaz a memorizar muchas cosas, porque es que yo me acuerdo de estar horas con mi madre llorando a las dos porque yo necesitaba entender la lógica de lo que estaba estudiando. Si no entendía para qué me servía, no era capaz de memorizármelo.
necesitaba como darle muchas vueltas a las cosas, como encontrarle un sentido más allá de memorizarlo o vomitarlo en un examen y ya está. Y mi madre sufría mucho conmigo, sobre todo cuando llegamos a la ESO y a bachiller incluso, eso se empezó a dificultar bastante. No porque nos importara mucho la nota, porque nunca me sentí representada por un número, la verdad. Siempre había asumido, que luego eso también me di cuenta más tarde, que era una niña de 6 y que no tampoco podía hacer mucho más por llegar a algo más. Entonces, bueno, tampoco me importaba mucho, no me afectaba emocionalmente, pero sí que lo pasaba muy mal estudiando. Si también era esa niña que hablaba mucho en clase, que se dispersaba, que bueno, que era trabajadora, era responsable, porque siempre tuve esa parte de perfeccionismo muy activa en mí, pero pero más allá de eso era una niña normal. De hecho, bueno, muchos de mis profesores me dijeron que igual ni me molestara en estudiar, básicamente. Entonces, la etapa académica la recuerdo dura, en el sentido de que, bueno, pues tampoco sentí mucho que nadie confiara en mí. Sentí que estaba ahí un poco de paso. Y cuando llegué a la facultad a estudiar pedagogía, bueno, yo siempre digo que el destino me puso en mi carrera por una razón, porque yo en realidad quería estudiar psicología y la segunda opción que puse fue pedagogía. Pero no entré por dos personas. Que siempre lo digo, dos personas, me acordaré de esas dos personas siempre. Pero la vida yo creo que me puso en la carrera o en el grado de pedagogía por alguna razón y creo que ahora tiene mucho sentido un poco con lo que soy, con lo que me gusta hacer y creo que fue un poco destino. Pero es verdad que cuando entré en el grado de pedagogía, sobre todo el primer año me costó muchísimo. De hecho, dejé muchas asignaturas porque, bueno, yo creo que todos lo sabemos, pero el primer año, como de todas las carreras, como súper teórico. Y yo no entendía por qué narices tenía que estudiar este tipo de historia de la educación, filosofía de la educación. Yo no entendía por qué tenía que saberme esas cosas, no como para hacer lo que yo quería hacer. Y ese curso sé que me costó muchísimo, pero luego cuando empezó a hacerse un poco más dinámico en el sentido de que yo ya le veía un sentido, ¿no? Ya veía, vale, esto es lo que voy a hacer con los niños, esto es teoría, sí que necesito saberla. Y como que le fui encontrando un poco el sentido a lo que estaba haciendo, claro, mis notas empezaron bueno, pues a verse un poco reflejadas para arriba, ¿no? De hecho, cuando hice el TFG, que hicimos una investigación con mi tutor de allí de la universidad, saqué matrícula de honor. No es que la nota sea importante en sí, pero para mí, para mi camino, para mi historia de vida, sí que fue un punto un poco de inflexión de darme cuenta eh, que no había algo malo en mí, simplemente yo necesitaba encontrarle un sentido a lo que hacía. Y eso iba a hacer que yo me motivara, que entendiera las cosas, que encontrara un foco, a mí me gusta llamarlo un poco un faro, ¿no? Como una luz que me dijera un poco a dónde ir. Y ahí empecé a sentirme un poco más en mi lugar, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que pues mi etapa académica fue complicada y además yo siempre me acuerdo que a mí me comparaban mucho con mis primos porque yo siempre tuve primos pues que les costaba muy poco estudiar en realidad. O sea, eran los típicos que memorizaban, o sea, que se lo leían y es que se lo lee y se acuerda de todo. Yo no era así. Entonces siempre me comparaban un montón y eso sí que también lo he llevado mucho en mi mochila. En plan, el compararme, el porque yo sí, yo no, que habrá de malo en mí, pensamientos de es que soy tonta y no valgo para estudiar, pues siempre han estado presentes en mí, pero es verdad que nunca he sentido que tuviera que dejarlo y de eso sí que en parte me siento orgullosa también. Porque mi familia, bueno, mis padres me han apoyado siempre mucho en todo lo académico, han confiado siempre mucho en mí y eso ha sido yo creo que una parte muy importante de que yo no dejara nunca los estudios y confiara también un poco en todo lo que yo quería conseguir. Pero sí que siento orgullo de esa parte de, a pesar de que me sentía un poco perdida, nunca tuve la necesidad o el pensamiento de no valgo para esto, lo dejo". Así que bueno, ese fue otra de las paraditas, ¿no? De mi camino. Luego empezaron a llegar, claro, en la adolescencia, cuando ya era más pequeña no tanto, pero sí que en la adolescencia empezaron a llegar ya pues problemas más sociales, cortar relaciones, mucha exigencia hacia cómo yo creo que tienen que actuar los demás porque creo que es lo justo, sentirme la rara, la incomprendida.
Y también haciendo yo autocrítica, porque llevo muchos años de terapia, haciendo un poco autocrítica, también asumir un poco el rol de víctima. Eso creo que para mí ha sido como un punto de inflexión, también darme cuenta que aunque yo sienta las emociones así tan intensas, el comprender que las otras personas no ven las cosas como yo las veo, que no las sienten como yo las siento, ha sido muy difícil eh, analizarlo y procesarlo. Entonces, sí que todas estas cosas que os voy a contar ahora me han pasado, las he sufrido, pero ahora viéndolo desde mi mirada más adulta y sintiendo mucha compasión conmigo misma, por supuesto, pues veo que también asumía esa parte de ¿no? un poco de víctima, de sentirme siempre como la diferente y de también sentirme un poco atacada, ¿no? por todo mi entorno. Cuando digo problemas sociales, bueno, pues yo he ido cambiando de grupos de amigas durante toda mi vida. Y muchas veces pues por problemas pequeños, pero siempre porque yo me sentía un poco atacada, sentía incluso como que se reían de mí y eso me hacía separarme mucho de los grupos, ¿no? Es como que yo siempre tenía esa sensación de no es mi sitio. Siempre me he sentido más a gusto con grupos pequeños, no con grupos muy grandes y siempre me he sentido como un gatito que está así con las uñas. Entonces siempre he sentido como que tenía que atacar en algún momento porque yo me sentía atacada y siempre estaba un poco a la defensiva, ¿no? No quiero tampoco entrar en detalles porque todo esto abarca también, y no sé si lo verán, a muchas personas que estuvieron en mi infancia y que fueron importantes para mí también en su día. Pero bueno, sí que pasé por varios grupos y el último grupo de amigas que he tenido, pues también como que me separé hace unos años también, ya yo de mayor, ya más adulta, ¿no? He aprendido también a no quedarme en vínculos que creo que ni me aportan, ni me entienden, ni tienen el interés de comprenderme. Sobre todo ese último. Obviamente uno mismo, ¿no? Tiene que hacer autocrítica, saber las cosas que hace mal, pero también la otra parte tiene que hacer el esfuerzo de entender cómo funcionas y de quererte como eres, que yo creo que esa parte también es muy importante. Pero esta sensación de sentirte rara, insuficiente o fuera un poco de lo, entre comillas, normal, la sigo sintiendo ahora. Eso es así y creo que me va a acompañar, o sea, estoy como asumiendo que esa sensación me va a acompañar siempre, de por vida. Lo que pasa es que ahora intento analizarla un poco más conscientemente y repetirme pues que igual ese comentario de esa amiga que me ha sentado fatal no ha sido para tanto o lo he analizado yo un poco más de más, ¿no? Pero sí que ese sentimiento ha estado y sigue estando y creo que va a seguir estando durante toda mi vida. Y ahora que soy mamá, me veo muchas veces en mi hija y mi rol de mamá de instinto de protección me hace pensar que la ven como a mí. Y eso es un trabajo también muy importante a nivel interior porque la historia de vida de mi hija no va a ser mi historia de vida y tengo que separarlo, ¿no? Pero sí es verdad que es como que se me activa esa niña interior y me dice, uy, cuidado porque aquí pueden hacerle daño. Entonces tengo que hablar mucho con mi niña de 7, de 14, de 20 y decirle que esté tranquilita, que no es nuestra vida y que no es nuestra experiencia, ¿no? Aunque siempre como madre, pues obviamente vamos a estar ahí protegiendo y cuidando. La siguiente paradita, pues aquí pongo intensa emocionalmente, muy sensible, dificultad ante las críticas, baja autoestima, montaña rusa emocional, sentimiento de injusticia y perfeccionismo. A medida que me he ido haciendo mayor, es como que ese desarrollo emocional o esos sentimientos a nivel emocional han ido cambiando y haciéndose un poquito más intensos. A pesar de que quizás en la adultez pensamos como que se estabilizan un poco, al menos en mi persona se han ido intensificando. Claro, eso a nivel gestión es muy complicado porque muchas veces, o sea, yo hasta hace unos meses que mi marido me dijera que había puesto mal el lavavajillas y que estaban todos los platos sucios, para mí era un mundo. O sea, era tremendo. ¿Cómo me puedes estar diciendo que yo estoy poniendo mal el lavavajillas? O sea, no. Entonces, cosas muy tontas, pero que en realidad una mínima crítica a mí me afectaba mucho. Una discusión con mi marido, con mi madre, con mi abuela. Yo podía estar llorando días y sintiéndome la persona más triste del mundo.
Entonces, también ese sentimiento como de necesito encajar y necesito que no me abandonen ha estado muy presente en mí, entonces eso me hacía como entender el enfado, ¿no? Y esa emoción como algo muy negativo y como si fuera un peligro. Y eso también he tenido que ir integrándolo en mí y en mi personalidad para entender bueno, pues que va a haber discusiones, va a haber enfados y no por eso me van a abandonar cada vez que se enfaden conmigo, cada vez que yo haga algo mal, ¿no? Pero bueno, ha sido un trabajo también bastante intenso, seguimos trabajando en ello, de hecho. Bueno, y por ejemplo, el sentimiento de injusticia lo he puesto porque ahora lo que me pasa mucho, yo soy pedagoga, trabajo con niños, para el que no lo sepa, y claro, me coordino mucho con los coles. Y claro, esto a mi niña interior lo lleva muy mal, porque me veo muy proyectada en muchos de mis niños y siento la injusticia de que a mí nadie se diera cuenta de lo que me pasaba y cuando veo que no se hace bien una evaluación, que no se interpretan bien los resultados de una evaluación, que no se investiga más allá, ese sentimiento de injusticia me lleva y me hace pasarlo muy mal, me hace desregularme mucho, hasta el punto de a veces decirle a mis compañeras que por favor hablen ellas con los orientadores porque yo no voy a ser capaz de gestionar la situación. Entonces esto es un trabajo que estoy haciendo ahora mucho, bueno, porque al final para mí lo más importante es el bienestar del niño y al tener una discusión un poco egoísta con los orientadores, porque al final me estoy viendo a mí misma, no es muy coherente, ¿no? Entonces es algo que estoy trabajando con la psicóloga, pero es algo que todavía se activa mucho en mí y que me cuesta gestionar. Y por último, pues llega mi identificación. En enero de este año, o sea, estamos en 2025 y ahora es noviembre, pues en enero, o sea, no hace ni un año, decidí hacerme la evaluación porque yo creía, vamos, estaba 100% segura de que yo tenía TDAH. 100% segura. ¿Por qué? Pues porque soy un alma despistada. Mi cabeza no se calla y eso me hace estar todo el rato, empezar una cosa, no terminarla, pasar a otra, absorberme por cosas que me gustan mucho. Las tareas del día a día que pueden parecer algo muy banal, muy fácil de hacer y muy cotidiano, ¿no? Las tareas repetitivas, pues por ejemplo, el lavavajillas del que os hablaba antes, todo eso lo hago generalmente bastante mal. Lo dejo a medias, me voy a hacer otra cosa, la dejo también a medias, luego vuelvo y digo, ay, meca, estaba poniendo el lavavajillas y así es un poco mi vida. Y entonces yo pensaba que tenía un déficit de atención importante y además bastante impulsividad, porque a nivel emocional soy bastante impulsiva y gestiono bastante malas emociones. Cuando me hicieron la evaluación, evaluamos toda la parte atencional, por supuesto, también para descartar una posible doble excepcionalidad, que eso es algo que me preguntan mucho cuando en un vídeo que me hice hablando de la identificación digo como que vimos la prueba de inteligencia y como que era otra cosa. Obviamente vimos la prueba de inteligencia, vimos que era altas capacidades, pero seguimos evaluando por si había una posible doble excepcionalidad que no la había. De hecho, yo insistí, pero no la había. Y la identificación fue, lejos de lo que la gente piensa, muy dura. Muy, muy dura. O sea, de hecho, sentí que no me conocía. Sentí que había pensado toda mi vida algo de mí que no era verdad y que ahora vivía en un cuerpo y en una personalidad que no sabía quién era. Esto me resultó muy curioso porque a la vez que fue mi identificación fue la de mi marido. Nos la hicimos los dos a la vez. Con mi marido lo teníamos muy claro, o sea, sabíamos por qué la hacíamos. Mi evaluación era por otros motivos, pero la de él la teníamos clarísimo. Y me pareció súper curioso porque para él no cambió nada. Él lo sabía. Entonces, o sea, dentro de él lo sabía y para él no cambió nada. Su vida siguió igual. Simplemente entenderse un poco mejor, pero más allá de eso, él no cambió, no sintió nada, no le revolvió y para mí fue muy duro. Pasé por todas las emociones posibles. De hecho, ahora eso me ayuda también mucho a empatizar con las familias y con los niños que reciben la noticia de que tienen altas capacidades, porque lejos muchas veces de pensar que es algo positivo, bueno, es que es muy inteligente, bueno, pues hay muchas cosas detrás, ya lo sabemos, muchos mitos y muchas veces a veces no es un puente y es una barrera muy grande, ¿no? Pasé por rechazo, que voy a tener yo alta capacidad si en mi vida, a pesar de todo lo que yo sé de la alta capacidad, si mi rendimiento académico era mediocre, si yo, quiero decirte, me veo más bien, ¿sabes? Como que no soy capaz de hacer muchas cosas. Luego pasé por vergüenza y a día de hoy sigo un poco ahí. ¿Cómo voy a decir yo a mi familia esto? Y si también les falta mucha información, si realmente tienen
la imagen de la persona superdotada que teníamos hace un montón de años y ahora yo sé que no es así, pero ellos no lo saben. Tendría que explicar muchas cosas, cómo me siento yo de preparada para explicar todo esto también. Y a día de hoy, pues muchas personas de mi entorno, o si lo saben, no se lo he contado yo, lo han leído en mi libro, lo han visto en redes, porque yo se lo he contado a 3 personas contadas. Y las personas que han visto mi vídeo y lo saben, muchas de ellas todavía me bromean con mi alta capacidad y yo me siento muy incómoda, porque muchas veces me cuesta sostenerla a mí como para que alguien me haga, ¿no? Bueno, pues bromas que para ellos son bromas, pero a mí no me hacen ninguna gracia sobre mi condición o lo que me pasa. Y ahí es de lo que hablo un poco de rechazo, falta de apoyo también. A mis padres sí que se lo dije. Me hace mucha gracia porque siempre cuento que lo conto un poco desde el humor y ellos no son conscientes de lo que supone una alta capacidad más allá de que tienes un cociente intelectual alto. No saben a nivel de procesamiento lo que conlleva. Pero bueno, creo que todavía eso es una conversación que ni estoy preparada para tener, ni mis padres igual tienen como la formación no para ahora mismo para entenderlo. Y creo que también aquí, que es el punto en el que me encuentro ahora, pues estoy observando muchas cosas en mi hija, porque ojalá no, pero tiene muchas papeletas, porque claro, con 2 padres con alta capacidad, pues las probabilidades son altas. Pero bueno, estoy observando mucho. Hace poco tuvimos una situación con una mamá en la que sentí que por primera vez etiquetaban a mi hija y lo llevé muy mal, muy mal, muy mal. No estamos un poco en ese punto de verme en ella, intentar separarnos un poco su camino y el mío. Y creo que lo que no he hecho conmigo, que es un poco enfrentarme a explicar qué es la alta capacidad, si llega el momento sí que lo haré con ella y con mi entorno. Si llega esa identificación, que no tiene por qué llegar, pero si llegara, sí que creo que me sentiría preparada como para afrontar esa conversación de, vale, que supone que mi hija tenga altas capacidades y que supone que su padre y su madre lo tengan. Y ya está. Hola Nerea, bienvenida a Divergencia en Voz Alta. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas de hablar contigo. Gracias a ti por invitarme, que creo que este espacio pues es muy enriquecedor y muy necesario. Jo, gracias. Bueno, ya te conocemos bastante por el camino que nos has contado, así de toda tu vida, un poquito, pero ahora me gustaría que te presentaras. ¿Quién es Nerea? Pues Nerea es pedagoga, pero también es mamá de una niña de 2 años y medio. Y trabajo pues en un centro privado con niños y con niñas pues con dificultades de aprendizaje, altas capacidades y TDAH, y divulgo un poco también, pues tengo esa labor un poco en redes de divulgar sobre esto, que creo que todavía es muy necesario, y también sobre crianza y familia. Y nada, y también, bueno, pues en mi web también doy formaciones, damos formaciones a coles, hacemos intervención, evaluación, y ahí estamos un poco. Muy bien, pues yo voy a aprovechar, tú separabas, ¿no? La Nerea persona de la Nerea profesional. Yo voy a aprovechar un poco, o sea, vamos a darte voz, como siempre, a las personas que vienen aquí. A tu yo, es que claro, tu yo profesional también es persona, pero bueno, de tu propia experiencia teniendo altas capacidades, pero también luego hablaremos un poco de tu trabajo y de tus redes, de tu libro, de todo un poco. Primero centrándonos en ti, en tu experiencia teniendo altas capacidades, ya has mencionado que hay muchos mitos. Para ti, ¿qué es tener altas capacidades y qué mitos, que hay muchos, lo sé, pero qué mitos así como más importantes habría que derribar? Para mí el mito más importante es entender la alta capacidad solo como un cociente intelectual alto. O sea, para mí hay que hacer mucha divulgación sobre eh, las dificultades que tenemos a nivel emocional y cómo procesamos las emociones. Para mí ese es el punto, y lo que yo más estoy viendo en mi entorno como que chirría, ¿no? Como que no tiene muy claro. Y es una de las cosas que a mí personalmente más me está afectando. Y si me preguntas lo que es la alta capacidad, estoy descubriéndolo un poco, al menos en mí. Y para mí, ahora mismo, si tuviera que definirlo, lo definiría como un reto. Porque es complicado, por lo menos para mí, ¿eh? Ahora mismo es complicado convivir con ella. Estoy todavía en proceso también de aceptación un poco. Y, y para mí es aceptarte mucho
la forma que tienes de entender el mundo y sobre todo de comprender que no, la gente no ve el mundo como tú. Para mí es un poco eso. Pues, pues sí, y además coincide con muchas, o sea, muchas de las respuestas que me han dado otras personas que han pasado por aquí, personas con altas capacidades, que decían, bueno, algunas se sentían extraterrestres, ¿no? Y incluso decían, vale, es entender que incluso que a veces nos enfadamos, ¿no? De decirle a otra persona, pero ¿cómo no estás viendo esto? Y luego es aceptar que es que no lo están viendo porque no lo ven de la misma manera que tú. Sí, de hecho, incluso a mí me pasa mucho con mi marido, ¿eh? Tenemos los dos alta capacidad, pero su alta capacidad es muy diferente a mi alta capacidad. Y él muchas veces ve cosas de manera mucho más rápido que yo o de una manera distinta y no somos capaces de encontrar como el punto medio de, vale, pero ¿por qué no lo estás viendo? O sea, ¿qué es lo que está fallando? Y nos enfadamos y luego es como, vale, o sea, vale, vamos a dejarlo aquí porque tú lo ves así y yo lo veo así, vamos a intentar encontrar un punto en común, ¿no? Pero eso nos pasa incluso entre nosotros, pues muchas veces en el día a día. Yo sí que es verdad que en ese sentido he tenido muchas menos dificultades a nivel social, pero él ha tenido muchas más. Bueno, ahora que mencionas de nuevo a tu marido que tiene altas capacidades, me resulta también muy curioso las diferentes maneras de llevar el duelo, ¿no? O incluso que no haya duelo, ¿no? Porque has dicho que para él casi no ha cambiado nada. Bueno, también en las diferentes personas que he ido entrevistando se ve las diferentes maneras de reaccionar a ser identificado de adulto. ¿Tú en qué punto estás ahora de este duelo? ¿Sabes qué pasa? Que yo o sea, desde que lo sé, estuve unos meses como que lo ignoré. No sé si a alguien le ha pasado esto que le hayas entrevistado, pero yo es como que necesité ignorarlo y no hacerle caso y no removerlo, como que no existía. Y luego como que he ido poco a poco integrándolo en mí y comprendiendo cosas de mí misma, ¿no? Y creo que ahora estoy en un punto de aceptación. Como, vale, esta es una condición que tengo, vamos a ver cómo la voy manejando, ¿no? Y sí que me está sirviendo mucho como para comprender mis respuestas muchas veces, sobre todo en lo social y en lo emocional. El cómo me desregulo, o sea, yo por ejemplo, cuando por ejemplo se acercan ahora las navidades y estoy sufriendo porque a nivel de batería social a mí me desregula mucho. Entonces, o sea, me encanta estar con mi familia, me encanta estar como en ese momento, pero es verdad que cuando ya pasan 2 días es como, uff, la semana que viene otra vez. Y es como muy cargante a nivel social. Entonces, estoy también entendiéndome, porque antes me pasaba y no sabía por qué. Y ahora estoy como, vale, te pasa esto. Vamos a ver qué podemos hacer como para regularte un poco y llevarlo lo mejor posible, ¿no? Porque no lo sabía. Ya, bueno, yo estoy exactamente en el mismo punto. Bueno, yo hace 2 meses que tengo identificación y diagnóstico, porque en mi caso yo tengo doble excepcionalidad con autismo y creo que todavía estoy en esta parte de ignorar que decías tú, pero más que no por voluntad propia, sino porque mi ritmo de vida tampoco me permite como dedicarle ese espacio a este conocimiento o a estos nuevos datos que sé sobre mí misma. Entonces lo estoy dejando apartado un poco. ¿Sabes lo que me pasó a mí también un poco? Que me sentía un poco hipócrita porque, claro, yo trabajo con niños con altas capacidades. Y yo siempre le digo a las familias y a los niños que no es un tabú, que no es algo así, que es una condición, ta, 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 ¿no? Este discurso que tenemos un poco, que tiene que ser así, obviamente, pero este discurso, ¿no? Claro, cuando fue al revés, yo me sentía súper hipócrita porque les estaba diciendo algo a mis niños y a mis familias que no estaba poniendo en mí ni haciendo yo. Entonces tuve así como esa dualidad también de la que ahora creo que estoy saliendo un poco y de hecho creo que me está ayudando mucho también en mis sesiones con ellos porque pueden sentirse muchas veces, sabes, como que les comprendo mejor, aunque no me hace mejor profesional, por supuesto, pero sí que a nivel de empatía y de comprensión, pues ellos se sienten como
ella siente como yo, ¿no? Entonces me tiene que entender. Entonces ahora estoy como en esa parte como más de que me ayuda más en mi trabajo, pero sí que he pasado también por esa dualidad de, ostras, espérate, que yo estoy dando un discurso que no estoy asumiendo yo en mí misma. Bueno, es que al final, bueno, hablabas de la compasión por ti misma. También tienes que ser compasiva porque tienes que pasar tú también tu propio proceso. Entonces, entiendo lo que dices de te estás defendiendo algo, ¿no? O una manera de llevar esto y luego tú, cuando lo vives en ti misma, pues quizás lo estás llevando diferente. Pero bueno, también date tu tiempo y con calma. Es igual que yo también en redes he estado divulgando sobre neurodiversidad y tal. Y claro, a mí me costó el decirle a un alumno mío, oye, que yo soy autista, ¿sabes? Y en parte también me sentía mal por no estar diciéndolo abiertamente cuando siempre estoy defendiendo que está bien. Entonces, bueno, eh, con calma y a nuestros tiempos. También has mencionado que te chocó inicialmente, bueno, que es como volver a conocerte, ¿no? Que eras una persona distinta. A mí me pasó que yo sentía como que tenía un secreto que los demás no, o sea, el volver a lugares, sí, el volver a lugares a los que iba habitualmente con esta nueva información es como, tengo un secreto, ¿no? Que nadie más sabe y a la vez me siento como una persona diferente. No sé cómo has vivido tú esto y cómo lo vas integrando. Yo pasé por, o sea, pasé por esa fase, pero después de pasar por la primera. O sea, la primera fue como, no sé quién soy. O sea, esta persona que está dentro de mí, no sé quién es, no sé cómo es, no sé qué le gusta. Toda mi vida he pensado algo de mí que no era verdad. Y una de las cosas que noté es triste, o sea, creo que es muy triste decirlo en alto, ¿eh? De hecho, esto lo he tratado mucho con la psicóloga, pero me dio más confianza en mí misma. Yo soy una persona muy insegura y siempre he pensado, y no me gusta nada esta palabra, tonta, como que no tenía nada que aportar, como que las cosas que yo decía o que aportaba en un grupo no tenían sentido, no iban a ningún lado. Y, y con la identificación me ha dado más seguridad de decir, vale, lo que estoy diciendo quizás sí que tiene sentido, quizás sí que lo tiene y y no tengo que pensar o dejar de aportarlo porque yo no confío en mí. Y en realidad digo que es triste porque creo que eso no debería venir con una identificación, debería venir simplemente por un trabajo de autoestima, ¿no? Y de confianza en ti misma. Pero sí que me pasó un poco eso, un poco, vale, tengo que descubrir cómo soy de nuevo y ha sido complicado. Sí que luego he sentido, una vez he ido como trabajando esta parte, sí que luego he sentido como la necesidad a veces de contárselo a ciertas personas porque sí que sentía que les ocultaba algo. O sea, como esa sensación de, vale, sé algo de mí, como cuando te pasa un cotilleo y necesitas como a las personas más cercanas contárselo, no te aguantas, vale, pues eso sí que me pasó, pero me pasó con personas muy contadas. En plan, me pasó, bueno, mi marido obviamente, mis padres, como que necesitaba contárselo, y dos de mis mejores amigas. Entonces fue como personas muy concretas, pero a las que sí que necesitaba como soltárselo y hablarlo, porque si no tenía la sensación de que las mentía. Como si les estuviera escondiendo algo importante de mí misma. Entonces eso sí que lo sentí. Luego pasé bueno, estas personas lo saben y ya está. Y ahora lo hablo muy abiertamente en mi trabajo, pero en mi vida personal no. Ahí se viene un poco difícil todavía. Bueno, poco a poco, oye. Y tampoco tienes por qué contarlo. O sea, si te lo quieres quedar para ti en según qué ámbitos, pues oye, también estás en tu derecho. Vamos a hablar ahora de las emociones, que es el mito que has querido sobre todo, pues eso, derribar, ¿no? Porque siempre bueno, la sociedad tiene la imagen esta, ¿no? Que mencionabas tú, del superdotado, además normalmente hombre, que lo sabe todo, calculadora humana y así. Em, ¿Cómo has llevado tú esta parte? Ya nos has contado un poco en el camino, ¿no? Pero ¿cómo has llevado tú esta parte emocional? Me ha hecho gracia porque has dicho que en la adultez
quizás se había acentuado un poco más esta desregulación emocional que decías que quizás podía parecer que normalmente no. A mí me pasó lo mismo. O sea, yo considero que hasta los 20, 20 y pocos, yo era una persona súper racional, muy lógica, cuadriculada. Y fue a partir de los 20 y pocos que empecé a sentir todo con una intensidad, que fue cuando empecé a buscar ayuda de terapia y así, porque me sentía sobrepasada por las emociones. Bueno, cuéntanos tú cómo has llevado esto. Yo siempre he sido muy intensa emocionalmente, o sea, desde muy pequeña. Esto siempre ha sido así. O sea, yo me acuerdo o sea, yo me desbordaba muy fácil, lloraba por todo, era muy sensible, muy sensible. Y, y a medida que he ido creciendo, he empezado a hacerlo mucho más, pero claro, yo... Como de inflexión, a ver si me explico porque es como complicado en mi cabeza, ¿eh? Lo que siento un poco es como que de pequeña era muy muy sensible y me desbordaba, pero no era tan consciente de que me desbordaba. O sea, si a mí me hubieras preguntado, yo te hubiera dicho que estoy genial. Es un poco como esa idea. O sea, yo me desbordaba muchísimo, lloraba muchísimo, me tomaba todo muy a pecho. Mis emociones eran o yo estaba muy muy feliz o yo estaba muy 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 triste o estaba muy 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 enfadada. Yo no tenía... yo lo que es la calma, eso no sé qué es. Entonces, pero no tenía esa conciencia emocional. Sin embargo, ahora, a medida que me he ido haciendo mayor, y claro que también llevo en terapia muchísimos años, o sea, muchos, muchos años, igual, no sé, desde los... Tengo 33, pues igual desde los 25 llevo yendo a terapia. Entonces, he ido como desarrollando esa conciencia soy capaz de darme cuenta que me estoy desregulando. O sea, yo no era capaz de darme cuenta, esto no es normal. O sea, este desborde emocional no es normal. Para mí esa intensidad era normal. Entonces yo no sabía que eso era una dificultad. ¿Sabes? Eso es un poco como lo que siento. A medida que me he ido haciendo mayor, he ido sintiendo todo mucho más, pero también me he ido haciendo consciente de que eso que yo estaba sintiendo tan intenso no era algo normal. Era algo que tenía que gestionar porque me estaba sobrepasando. Y, y bueno, yo llegaba al punto de yo estaba mal y yo dejaba de hacer mi vida. O sea, yo ese un día tenía una discusión con mi marido o con una amiga o con mi madre. Yo incluso a veces, te hablo de hace muchos años, pero dejaba de ir a trabajar, no, si tenía algún plan lo dejaba de hacer, me metía en la cama. No era capaz de gestionarlo. Yo ahora tengo un mal día y siento tristeza. Vale, pues la siento muy intensa, pero soy capaz de gestionar de sostenerla. Antes no. Entonces, es como que la diferencia que siento es como que de pequeña lo sentía todo muy intensamente, pero no era consciente de que eso no estaba, no es que no estuviera bien, pero bueno, no era normal entre comillas, y a medida que me he ido haciendo mayores he empezado a ser más consciente de que sentir así no es, o sea, no te permite estar regulada y estar tranquila. Entonces, claro, se derivaba mucha ansiedad, mucha anticipación, sí, pues el cuerpo al final pues me daba señales, ¿no? Yo estuve una temporada pues muy mala del estómago porque, claro, estaba muy mal emocionalmente, entonces estaba fatal y todo se iba haciendo un poco visible en el cuerpo. Y fue así un poco como lo he sentido. No sé si tiene mucho sentido dicho en alto, pero un poco así como que eso es lo que veo yo. Pues sí, o sea, sí que tiene todo el sentido del mundo y creo que muchas personas habrán pasado por algo similar. Y claro, y cuando tú vives algo, o sea, llevas viviendo toda tu vida las cosas de una manera, tú piensas que es lo normal vivirlo así, no te planteas que los demás no lo vivan así. Entonces luego sobre todo si empiezas a o convivir con otra persona o pues empiezas a darte cuenta de que eso que no para todas las personas es así y entonces es cuando puedes empezar a ponerle remedio en cierta manera. Nada, eso no me pasa solo con lo emocional, sino también me pasaba mucho con la hiperactividad mental. O sea, para mí lo normal era tener, o sea, en mi cabeza no hay silencio. Y eso me genera mucha ansiedad porque todo el rato estoy hablando, todo el rato tengo pensamientos que se cruzan, todo el rato tengo... O sea, entonces lo que me hace a veces no estar donde estoy. Y para mí eso era normal. O sea, yo pensé que eso era normal. Y un día, yo me acuerdo, es que me acordaré siempre de ese día hablando con mis compañeras,
no sé qué estábamos hablando, que a mí me salió a decir, oye, por favor, decirme que vuestro cerebro se calla, porque el mío no. Y me miraron las dos así como diciendo, sí, o sea, el mío está en silencio. Y yo en plan, el mío no. O sea, esto no puede ser normal, esto es raro. Y cuando ellas me dijeron, en plan, es que, o sea, quiero decir, yo tengo silencio, yo soy capaz de estar tranquila, ¿sabes? Como de no pensar en nada. Yo dije, vale, igual algo no está bien en mí porque yo no soy capaz de hacer eso. Y me genera malestar, quiero decir, si no fuera capaz de hacer eso y estoy tan pichi, pues genial, pero es que eso me genera mucha ansiedad todo el tiempo, estoy pensando en algo. Entonces, bueno, eso fue también como uno de los puntos, ¿no? De, ostras, pues esto que yo pensaba que le pasaba a todo el mundo, no. Jolín, yo que soy consciente que también no le pasa a todo el mundo, el escucharte decir que tus compañeras te decían, no, si puedo tener la mente en silencio, a mí me chirría también en la cabeza, porque la mía tampoco para, ¿sabes? Entonces es algo que sí, que sorprende. Eso has comentado, has hecho el comentario de ojalá no que tu hija tenga altas capacidades. Esto lo saco aquí porque eh, yo he recibido muchos comentarios también en redes sociales de ahora todo el mundo quiere que su hijo o su hija tenga altas capacidades, ahora todo el mundo ¿no? Se cree muy inteligente o se cree que es superdotado. Esto creo que de una persona con altas capacidades que no le desee a su hija tener altas capacidades, demuestra también un poquito la realidad y también desmonta muchos mitos de los que no se habla y no, bueno, no hemos hablado aquí, pero bueno, ¿qué quieres comentar sobre esto? A ver, quiero que, o sea, vaya por delante que no es que negativice la alta capacidad, ¿vale? O sea, es una condición como otra cualquiera, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero es verdad que al vivirla yo en mi propia carne, yo he sufrido mucho. Y yo también veo, por ejemplo, los conflictos que puede tener mi marido a nivel social y lo que puede sufrir también a nivel emocional muchas veces. Entonces, yo al ser madre, no quiero que mi hija sufra. Que va a sufrir por otras cosas, obviamente. Pero esto es como un añadido, ¿no? Es como meterle ya en la mochila una base de la que partimos y que ya va a costar gestionar. Entonces, si yo lo pienso y a mí me dieran a elegir ahora mismo, viniera un genio y me dijera, ¿quieres que Chloe tenga alta capacidad? Yo diría, no, no quiero, porque sé que eso puede ser también un precedente para que haya muchas dificultades en el cole, pues para que no lleguen adaptaciones, para que haya mucha incomprensión, bueno, pues muchas cosas de las que vivo también a diario con mis niños y con mis familias y no quiero que eso le ocurra a mi hija. Entonces, muchas veces creo que más allá de, es una frase que repito mucho, pero más allá de un puente muchas veces la alta capacidad es una barrera. Y, y es cada de gestionar cuando el entorno igual no está pues formado o preparado para recibir esa condición, ¿no? Hay muchos profesionales, gracias a Dios, que sí, pero yo también me encuentro otros muchos que no. Entonces no me gustaría que mi hija pasara por eso. Mi hija es muy pequeña, ¿eh? Tiene 2 años y medio y no tiene por qué tenerlo, pero es verdad que yo la observo y hay muchas cosas que ya digo, ay Dios, ay Dios mío. Claro, ella me sigue una conversación con 2 años y medio de adulto, me pregunta sobre la muerte y me fui a sacar sangre el otro día y me dice que qué son las venas, que para qué sirven, qué hacen. Y claro, tiene 2 años y medio, ¿no? Entonces yo ya veo cosas que no tienen por qué ser, porque se puede igualar perfectamente a los niños de su edad luego un poquito más adelante, pero que digo, Dios, me hacen ponerme como un poco en alerta. ¿Y la deseo o no? Esa es la realidad, no se la deseo. Que si viene abrazaremos esa alta capacidad como hemos abrazado la nuestra, pero si puedo elegir. No, sí te entiendo perfectamente, o sea, obviamente, pues sea lo que sea, ¿no? Además tú, pues, teniendo primero altas capacidades tú misma, tu marido también, y tú siendo pedagoga, pues quizás la vas a poder acompañar muy bien. Pero eso, esto es un mensaje para esas personas que dicen de ahora todo el mundo quiere que sus hijos tengan altas capacidades y que no es todo como lo pintan de bonito.
Pero ahora, como hemos mencionado así varias cosas negativas, dime algo positivo de tener altas capacidades. A ver, Sí. pues algo positivo, pues la creatividad. Creo que es muy positiva y no solo como la vemos en plan de súper creativo, porque yo qué sé, me lo invento, ¿no? Lo típico, pinta, dibuja, se le da bien tocar un instrumento, hace teatro. No, no me refiero a ese tipo de creatividad que también es muy guay, sino me refiero a la creatividad está en todo, en la manera que tenemos de resolver conflictos, de enfrentarnos a las situaciones, de hacer cosas en el día a día. Creo que para mí eso es lo más bonito de la alta capacidad y lo que a mí más, por lo menos, me ayuda en el día a día. Y yo también, si me permites, añadiría que la intensidad emocional también tiene su parte bonita, o sea, tiene mucho de negativo, pero también el vivir las emociones positivas con esa intensidad también nos permite pues experimentar algunas cosas que otras personas no pueden. Sí, y por ejemplo a mí hay una cosa que me hace sufrir mucho, pero que también me gusta ser así, y es el luchar por las injusticias. Siento que es algo que me quita mucha energía en mi día a día, ¿eh? Me desgasta mucho. Y me desgasta mucho que muchas veces la gente no comprende por qué le doy tanta importancia a eso que ha pasado. Pero sí que siento que es algo bueno, que lo tuviera más gente, ¿sabes? Más personas. Sí, el otro día no sé a quién se lo escuché, eh, que decía, no sé, una chica que entrevisté, dice, no sé por qué se vuelve algo patológico el sentimiento de justicia, ¿no? Como que es lo raro, dice, si lo ideal sería que todo el mundo lo tuviera. Total, sí, yo también lo creo así. Creo que la vida sería mucho más fácil y mucho más bonita. Mira, al final han salido tres cosas positivas de las altas capacidades. Bueno, vamos a pasar a tu yo profesional, si te parece. Divulgas en redes sociales. ¿Qué te llevó a empezar a divulgar? Mi mejor amiga. Mi mejor amiga ha estudiado marketing y publicidad. Y cuando yo años me dijo, Nere, ¿por qué no subes a Instagram las cosas que haces? Y yo en ese momento le dije, tú estás loca, ¿quién va a ver las cosas que yo hago? Si Instagram es de influencers, de ropa, de no sé qué, ¿quién lo va a ver? Y esto fue en 2018, que ya había un nicho ahí de educación, que luego me di cuenta de que existía. Yo en ese momento no sabía que existía todo eso. Y empezamos así, empecé a subir recursos. Es verdad que a lo largo de estos años ha ido evolucionando mucho y ahora hago más divulgación, más que subir recursos, que hay un montón, ¿no? Tengo un montón, pero ha cambiado como un poco la forma de presentarme en redes, pero después de tantos años sigue siendo algo que me gusta mucho y me apasiona mucho. El grabar, editar, contar pues las cosas que veo o dar información a familias que sé que quizás pues no tienen los recursos también para afrontar pues lo que conlleva. Yo trabajo en el privado, pero es un gasto muy grande. No hay ayudas prácticamente para, por ejemplo, para los niños con dislexia no hay. Pues esa parte me llena mucho. También así das un poco, trabajas tu creatividad, ¿no? O das rienda suelta a tu creatividad con la creación de vídeos y tal. Sí, siento que es como una parte de mí que me ayuda también, o sea, es trabajo, ¿no? Porque es trabajo, pero es verdad que cuando me dejo llevar un poco y no lo veo desde la exigencia, que también es una parte que estamos trabajando mucho, lo disfruto mucho y me permite incluso relajarme. Es como incluso un momento para mí porque es algo que me gusta mucho hacer y que puedo poner en día a día, no puedo, ¿no? Y es muy guay. Pero es verdad que también es muy exigente y el tema de los números, del engagement, de no sé qué, pues también es algo que a nivel de salud mental tienes que trabajar mucho porque a veces ves que trabajas mucho para nada, entre comillas, y luego lo ves de otra forma, ¿no? Pero sí que es algo que me gusta hacer y que creo que no voy a dejar de hacer nunca o espero que no deje de hacer nunca. Qué guay que lo vivas así. Y también la parte esta que has dicho de dar recursos a familias que quizás no tienen acceso a, pues eso, a herramientas, a recursos y no sé. Bueno, te doy las gracias por hacerlo. Tú como pedagoga, ¿qué le dirías a familias que piensan que sus peques puedan tener una divergencia o alguna que vean que está pasando algo, ¿no? Con su peque?
qué les aconsejas? ¿Cuáles son los primeros pasos? Sé que es así muy general, porque para cada caso igual el proceso es distinto, pero ¿qué nos puedes contar? Pero yo creo que se puede resumir mucho como en dos partes, ¿no? O sea, la evaluación siempre tiene que venir entre los 6 y los 7. Ya, eso ya lo sabemos porque haya alguna dislexia o haya, ¿sabes? O dificultades de atención, resultados van a ser mucho más eh, verídicos, ¿no? Como mucho más fiables a partir de esa edad, ¿no? A partir de los 6 7 años, cuando ya esa parte de primera infancia en la que se desarrollan y cambian tanto, como que ya está más estable y ya podemos evaluar bien todas las áreas, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una parte de atención temprana y de prevención que para mí es fundamental y yo creo que los profesionales no estamos divulgando suficiente sobre el tema. Se confunde mucho no tener un diagnóstico o una etiqueta con no dar intervención. Yo puedo observar, yo qué sé, banderas rojas, vamos a llamarlo, de que mi hijo puede tener una dislexia y puede tener 5 años, con 5 años, pero puede haber un apoyo pedagógico para darles empujoncito y para que luego cuando llegue el diagnóstico ya tengamos eso trabajado y ya estemos un pasito por delante, ¿no? Entonces, mis dos recomendaciones serían, por supuesto, hablar con el centro escolar para que estén alerta y que puedan ir observando, porque sabemos que lo de las evaluaciones tarda lo suyo y luego pues muchas veces en el momento en el que tú la pides no se puede hacer. Entonces sí que es importante que en el momento en el que tú dudes lo puedas compartir con el tutor, con el orientador del centro, con quien sea. Eh, el segundo paso es, si tu hijo es menor de 6 años, búscale apoyo o un profesional externo que pueda valorar un poco así inicialmente cómo está o no una intervención. Y cuando ya llegue la edad de la evaluación, si seguimos dudando y si esas dificultades que hemos ido trabajando no han mermado, no se han ido, entonces vamos a hacer esa evaluación y vamos a salir de dudas. Me encuentro muchas familias que se sientan en las primeras entrevistas y lo primero que me dicen es: yo no quiero una etiqueta para mi hijo. Y es que es algo que me hace mucha gracia porque cuando tú vas al médico y te dicen tienes gripe, no pasa nada, o tienes diabetes, no pasa nada, es como que incluso te da alivio saber qué te pasa. La etiqueta en sí no es mala, de hecho te da mucha información de cómo eres, de cómo reaccionas, y tampoco es una justificación. Es decir, sirve para comprenderte, pero no para justificar cómo eres. Es como la excusa para trabajar sobre lo que te hace falta, sobre tus necesidades, sobre aquellas cosas en las que puedes tener más dificultades. Pero no es que vayamos a justificar todo lo que le pasa a tu hijo porque tiene esa etiqueta. No, es que tiene TDAH. No, vale, tiene TDAH, comprendemos por qué actúa así, vamos a ayudarle. Entonces me hace gracia porque la etiqueta lo único negativo que tiene es la connotación que tú le des y cómo tú lo veas y cómo creas que eso puede afectarle o no a tu hijo. Y aparte que creo que los niños tienen derecho a saber su condición. Yo como adulta de identificación tardía, a mí me hubiera gustado estas capacidades cuando era pequeña porque me hubiera quitado muchas preguntas de mi cabeza y muchas inseguridades y muchas, ¿no? ¿Qué me pasa? Y creo que es importante y que también es responsabilidad un poco de los padres, ¿no? Obviamente hay un proceso, quiero decir, cuando llega una etiqueta, un diagnóstico, una identificación, lo que sea, los padres necesitan un proceso para decir, vale, le pasa esto a mi hijo, voy a entenderlo bien, voy a saber qué le pasa, que para eso se apoyen también mucho los profesionales, voy a entenderlo bien para que cuando yo le dé la noticia se lo pueda explicar bien, pueda yo sostenerle a él. Creo que esa parte es muy importante. Hay un proceso. Eso no significa que tengamos informe, venga, se lo contamos. No, vamos a prepararlo, vamos a prepararlo nosotros también. Y creo que esa parte es muy importante, ¿no? Y eso. No sé si me he ido por la rama. No, está perfecto. No, el pensamiento arborescente. Me parece perfecto. De hecho, o sea, que me gusta que hayas sacado el tema de las etiquetas porque están demonizadas y al final es solo tener información que te va a dar herramientas para poder atender las necesidades, bueno, tuyas propias o de tu hijo y no sé, o sea, no sé, sí, el único miedo o lo único negativo que hay puede ser, pues eso, la connotación negativa que pueda haber a nivel social o de ti mismo, pero es por el desconocimiento. Entonces, no sé, me gusta que hayas sacado este tema. Y
Ay, ahora te iba a decir algo más, pero también se me ha ido. Mi mente se ha ido también por otro lado. No sé, igual ya vendrá. Te iba a preguntar también a nivel educativo, a nivel escolar, tú que trabajas desde fuera, ¿qué problemas ves? Muchos, supongo. ¿Qué es lo que primero tendríamos que mejorar a nivel escolar para atender más estas, bueno, iba a decir dificultades, pero no siempre son dificultades, esta diversidad? Lo primero que yo creo que hay que mejorar es la evaluación. O sea, los informados para hacer una evaluación bien. O sea, lo que no puede ser es, tengo hipótesis de que puede haber alta capacidad, paso una prueba de inteligencia, ah, vale, da 130, perfecto, paro de evaluar. Eso no se puede hacer. Lo primero porque puede haber una doble excepcionalidad y puede haber otras dificultades. Y lo segundo porque no todo se basa, por ejemplo, en el caso de la alta capacidad, en un CI alto. Que obviamente si tienes un CI alto tienes alta capacidad, pero hay muchas otras cosas que tenemos que evaluar porque hay necesidades que tenemos que ver qué pasa ahí, ¿no? Es como otra cosa. No, es que creo que tiene, yo qué sé, TDAH. Vale, no podemos pasar solo pruebas de atención y inteligencia, es que hay que evaluar otras cosas, porque igual las dificultades que está teniendo y lo disperso que está es por otra razón, igual es porque no se entera de lo que le está leyendo, dificultad ahí, ¿sabes? Detrás. Entonces, lo primero que creo es que hace falta muchísima formación en evaluación psicopedagógica, mucha, en interpretar bien los resultados, en entender que una única prueba no te da la solución de nada y que hay que interpretar varias pruebas, evaluar diferentes áreas y hacer una interpretación global. Y aquí también tiene mucha importancia, no se puede hacer una evaluación sin entender el contexto y la vida del niño y de su familia. O sea, no le vamos a evaluar igual. Imagínate un niño, yo qué sé, pues que es que de repente me doy cuenta de que ha estado su mogollón de veces hospitalizado de pequeño. Pues es que igual las dificultades que tiene no vienen de un trastorno del neurodesarrollo, igual vienen de otra cosa. Entonces es súper importante y creo que ahí falta mucho trabajo de los profesionales. Me incluyo también, que a veces pues por las prisas, quiero decir, no es algo que esté diciendo en contra de los orientadores de los centros escolares, no, creo que ahí todos tenemos que hacer un ejercicio de las pruebas están muy bien, las vamos a pasar, pero vamos a hacer un ejercicio de conocer a la familia y de conocer al niño, de conocer su contexto y ver un poco qué puede estar pasando ahí. Creo que eso es importante y sería una de las cosas primeramente que cambiaría. Y la segunda que cambiaría es las altas capacidades son una necesidad específica de apoyo educativo. Fin. O sea, tienen sus necesidades. No es, tiene altas capacidades, ya está. O sea, necesitan apoyos en el cole. Necesita que conozcas al niño porque no todos los niños van a necesitar lo mismo. Esto no se soluciona con, venga, pues lo pasamos al curso superior. O venga que te doy, acabaste, venga, te doy más. No va por ahí muchas veces. Y aparte, no nos olvidemos, o sea, son inteligentes, sí, pero son niños, ¿eh? Quiero decirte que no. O sea, a mí si a los 9 años me hubieran dicho acabaste, toma más sumas. Pues igual te hubiera dicho, mira, hazlas tú. Yo no quiero hacer más sumas. Entonces, igual me tienes que hacer la suma con algo que yo le vea sentido a hacerla. No sé. Un poco de imaginación que la vida escolar de los profes con tantos niños en una misma clase es complicada, eso lo sabemos, con muchas neurodivergencias en un mismo aula, lo entendemos. Pero más allá de eso, cada niño necesita sus cosas, ¿no? Y el hacer como la alta cabeza no tiene ningún problema, ¿no? Sí puede haber dificultades y sí que tenemos que suplirlas. Eso sería otro mito, quizás, ¿no? Los que tienen altas capacidades no necesitan ayuda porque aprenden solos, van más rápido, les doy más faena o que ayuden a los compañeros o pues eso, les adelantamos de curso y ya está. Sí que es verdad, pues eso, la parte derecha de la curva de Gauss del PI a veces se tiene un poco abandonada. Cuéntanos, has publicado un libro hace poquito. Eh, Cuéntanos un poco sobre tu libro.
Pues se llama Cómo estimular la atención en los niños y salió en septiembre. Llevo un año escribiéndolo, tuve mucho síndrome del impostor y me costó mucho, lloré mucho. Pero bueno, nace así como un poco también, porque creo que la atención es como una habilidad, como que de repente no nos, o sea, como que no nos importa y de repente llega primero de primaria que nos tenemos que sentar a hacer algún deber y segundo de primaria que nos tenemos que poner a estudiar, es como, ¡oh Dios! ¡No se concentramos las manos a la cabeza!, ¿no? Entonces el libro tiene un poco como objetivo acompañar a las familias y a los profesionales para entender que es realmente la atención y que no solo es mantener la atención durante una tarea durante un tiempo prolongado, son más cosas. Y también queríamos alejarnos un poco de entender las dificultades atencionales solo como un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Como el TDAH, que por supuesto existe, hay que acompañarlo, pero también la idea era un poco entender que las dificultades atencionales pueden venir de otras causas. Pueden venir de porque estoy mal emocionalmente, pueden venir porque es que llevo mirando una pantalla desde que tengo 2 años, puede venir, ¿sabes? Aparte. Y la importancia, por ejemplo, pues que tiene una buena alimentación a nivel cerebral, que tiene una buena higiene del sueño, descansar para la memoria y para la atención, ¿no? Un poco todo esto. Y luego aparte tiene como una segunda parte que era el objetivo principal, que era proponer actividades con pocas cositas para trabajar los diferentes tipos de atención. Y no sé, yo estoy muy orgullosa, la verdad. Es como mi segundo bebé. Qué guay, qué guay. Pues sí, te quería preguntar el cómo afecta a la atención el ritmo de vida que llevamos, ¿no? Últimamente, lo de las pantallas que las has mencionado tú, la sobreestimulación que hay tantas veces, porque al final los niños reciben estímulos constantemente y eso también dificulta la atención. A ver, mira, justo el otro día que me hacían una entrevista, yo decía un poco, el libro no tiene como el objetivo de que nos sintamos culpables, ¿no? Porque es que la vida que, por ejemplo, podían tener nuestros padres cuando nosotros éramos pequeños no es la vida que nosotros como padres tenemos ahora, es muy distinta. Eh, Ahora trabajamos los dos, la casa la llevamos los dos, necesitas para mantener una vida normal, tener una casa, tienes que trabajar bastante, no, los salarios no son iguales, los precios de los pisos no son los mismos, el nivel de vida no es el mismo, entonces no es cuestión de culparnos, ¿no? Sobre todo por el tema de las pantallas. Pero es verdad que la realidad es la que es y que tenemos que hacer las cosas con información y sabiendo las consecuencias o las repercusiones que puede tener para nuestro hijo ponerle una pantalla desde que es muy pequeño. Y ahora ya sabemos que hasta los 6 años no se recomienda exponer a pantallas, entonces por algo será, ¿no? Hay estudios que ya nos están indicando muchas consecuencias a nivel de desarrollo, no solo de atención, de lenguaje, a nivel emocional, social. Al final están en una pantalla, están desenchufados, o sea, están conectados a algo irreal y están desconectados del entorno que están conviviendo, de desarrollar la imaginación, de frustrarme porque no me sale la montañita que estoy creando con Lego, lo que sea, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy conscientes. Yo no quiero demonizar tampoco las pantallas. Yo entiendo que en un momento puntual en el que necesitas, yo qué sé, respirar 10 minutos, puedas ponerle un capítulo de Blue y me lo invento. Pero hacerlo con conciencia y hacerlo con límites. Y asumiendo como padres que criar sin pantallas es más exigente. Y eso es una realidad que tú como responsable de un niño que has querido traer al mundo creo que tienes que asumir. Va un poco por ahí, ¿no? ¿Realmente estamos dándoles oportunidades para que desarrollen esas habilidades o no? Va un poco... Y yo me di cuenta porque, o sea, mi hija no ve pantallas, ¿eh? Tiene 2 años y medio, de hecho me demonizaron mucho mi familia cuando era más pequeña y ahora como que me dan la razón, ¿no? Pero no ve pantallas, nunca. O sea, en 2 años y medio nunca le he puesto la tele. Y seguimos manteniéndolas. Pero a lo que voy es que yo me di cuenta un día con cosas del día a día. De hecho lo conté en redes, estaba pelando una mandarina yo para ella y ella me pidió pelarla a ella. Y yo tenía dos opciones, pelarla yo porque yo quería que se fuera pronto a dormir porque yo estaba cansada o pelarla a ella que me iba a llevar mucho más tiempo.
Claro, si hacerlo yo me voy a ir a la cama antes y voy a descansar, pero mi hija va a sentir que ni es capaz de hacerlo, ni yo confío en ella y encima no va a desarrollar por la motricidad fina de pelar la mandarina, la atención de estar concentrada en ese momento. Ta, 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 ta. Es una situación del día a día, pero que se extrapola a muchas otras cosas que vivimos en todos los días porque vivimos en una vida como que tenemos que estar todo el rato corriendo a todas partes. Cuando en realidad si lo piensas, vale, relájate, me pasa a mí cuando voy al trabajo. Bueno, si llego 10 minutos tarde no se acaba el mundo. ¿Sabes? Saldré 10 minutos más tarde o lo que sea, ¿no? Pero, no sé, creo que también les estamos transmitiendo una manera de vivir muy lejos de ser conscientes y de estar, de prestar atención a lo que hacen. Sí, sí nos pasa a los adultos, es lo que dices. Sí, entonces, sí, tampoco podemos esperar de los niños otra cosa. Y también los adultos también estamos enganchados a las pantallas y también tenemos mucha menos capacidad de atención por eso y estamos desconectados del mundo. Entonces, pues bueno, hay que ser consciente de ello y ver qué queremos transmitir. Pero también, pues lo que dices, ¿no? El contexto no es el mismo con el que crecimos. Pero es como criar ahora que, bueno, está de moda, no es lo que se debería hacer, ¿no? Pero la crianza consciente, respetuosa, ta, 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 eso también es mucho más exigente que pegarte 3 gritos. ¿Por qué? Porque con 3 gritos voy a conseguir que hagas lo que yo quiero, pero a través de qué? Del miedo, de sentirte insuficiente. Mi hija, tengo muchos más conflictos porque mi hija con 2 años y medio toma decisiones y es capaz de decirme, mamá, esto no me gusta. Eso es mucho más exigente y mucho más cansado. Entonces, al final es lo que tú quieras también, ¿no? Transmitirles a ellos. Perfectos no vamos a ser, pero vamos a ver cómo lo hacemos de la mejor manera para que ellos sean lo más autónomos posibles en todos los sentidos. Sí, totalmente. Ese sería el resumen perfecto. Pues vamos a pasar a las dos últimas preguntas, si te parece, que se las hago a todos los que pasan por aquí. La primera es, si te tuvieras a ti de peque delante, a Mini Nerea, ¿qué te dirías? Eso es un trabajo que estoy haciendo en terapia, que lo sepas. A ver, déjame pensar. A mi nenerea. Vale, pues yo creo que lo que le diría, y creo que es lo que necesitaría sin más, es eh, que no hay nada malo en ella, que está bien como es y que va a estar bien. Eso es lo que yo le diría. Qué bonito, qué guay. Y ya para terminar, Divergencia en Voz Alta pretende ser un altavoz para dar voz a historias que han sido calladas durante mucho tiempo de personas diversas en general, pero también neurodivergentes. Eh, Ahora que tienes este altavoz delante de ti, ¿hay algo que quieras gritar a los cuatro vientos? Pues, pues sí. Yo gritaría a los 4 vientos que si eres una persona cerca del entorno de una persona que tiene alta capacidad, si tienes dudas, preguntes, pero no utilices la burla para darte o hablar del tema porque no sabes cómo la otra persona lo va a recibir. Igual la otra persona ni siquiera es capaz de sostener eso como para que tú en ese momento puedas hacer una broma o una burla respecto al tema. Entonces yo diría, si tienes dudas, pregunta. Y si no las tienes, cállate. Jo, me encanta. Mensaje potente, ¿eh? No, oye, pero, jolín, muy bien, muy bien. Yo creo que deja claro un poco, esto es como todo, ¿no? Si puedo corregirlo en 5 segundos, dímelo, si no puedo, no lo digas, pues esto es igual. Pues sí. Jo, pues muchas gracias, Nerea. Gracias por haber venido a Divergencia en Voz Alta, por compartir tu historia, por hablarnos también como pedagoga de todo lo que hemos charlado. Me ha parecido una charla muy interesante y que seguro que ayudará a muchas personas. Ojalá que sí. Muchas gracias a ti por el espacio y te mando un abrazo fuerte. Otro para ti. Chao.